Existe una convención artística en el antiguo Egipto que los arqueólogos conocen bien: la representación idealizada del faraón. Cuerpo perfecto, proporciones divinas, simetría absoluta. El problema surge cuando se encuentran excepciones demasiado constantes para hacer errores. En ciertos relieves y estatuas de la dinastía 18 aparecen faraones con 6 dedos en las manos, no en una pieza aislada. En múltiples representaciones de reinados diferentes, separadas por décadas. La cuestión no ¿es esto real o simbólico? La cuestión es, ¿por qué elegir precisamente esta deformidad como símbolo de poder divino? ¿Y por qué esta misma marca, la polidactilia, aparece en textos bíblicos asociados a gigantes, los Nefilim, en contextos que involucran linajes, conquista y exterminio? Hoy seguiremos el rastro, desde lo que dicen realmente los jeroglíficos y los textos hebreos, hasta lo que sugieren los huesos, las momias y el ADN, y donde las explicaciones divergen de forma irreconciliable. Si te interesan investigaciones como esta, que conectan la arqueología, los textos antiguos e hipótesis que la academia evita tocar, suscríbete al canal y activa la campana. Esto no es una teoría de conspiración de YouTube, es metodología, evidencia, contexto e interpretaciones rivales. Vamos directo al grano. Primero, lo que sabrás al final. Número 1. ¿Qué textos antiguos conectan la polidactilia con linajes específicos y qué significaba esa conexión para quienes la escribieron? Número 2. ¿Qué momias y esqueletos egipcios presentan anomalías físicas documentadas y cómo la egiptología oficial explica esto? Número 3. ¿Dónde encaja la hipótesis del linaje Nefilim? ¿Dónde falla? ¿Y por qué sigue resurgiendo incluso entre investigadores serios? 3 preguntas abiertas ahora. Si la polidactilia es solo una mutación genética común, ¿por qué sería considerada una marca de divinidad? Si los Nefilim se extinguieron en el diluvio, ¿cómo explicar las referencias postdiluvianas a los mismos términos? Y si todo esto es solo metáfora o propaganda faraónica, ¿por qué la metáfora elegida es precisamente la misma deformidad citada en contextos bélicos en el Levante? Vamos al texto ancla, Génesis 6, versículos 1 al 4. Los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, y tomaron para sí mujeres de entre todas las que eligieron. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres, y ellas les dieron hijos. Estos fueron los valientes que hubo en la antigüedad, los varones de renombre. La palabra hebrea utilizada es Nefilim, raíz, nafal, caer o hacer caer. Esto puede significar los caídos, los que hacen caer, o incluso los que caen sobre, en el sentido de invasores. La tradición rabínica antigua interpretó esto literalmente: seres híbridos, mitad divinos, mitad humanos, que resultaron en violencia y corrupción. Pero hay un detalle que cierra un círculo. El texto dice, y también después. ¿Después de qué? Después del diluvio. Esto significa que algo de ese linaje sobrevivió, resurgió o fue reintroducido, y es ahí donde entra Egipto. Números 13 trae la segunda ancla. 12 espías hebreos entran en Canaán y regresan con un informe. 10 de ellos dicen, vimos a los Nefilim, los hijos de Anak, que son descendientes de los Nefilim. Parecíamos langostas a nuestros propios ojos, y así éramos a los ojos de ellos. Anak se convierte en Anakim en plural, los hijos de Anak, un pueblo descrito como gigantes. El texto vincula explícitamente a los Anakim con los Nefilim. Ahora, el detalle físico. 2 Samuel 21, versículo 20. Hubo otra batalla en Gat, donde había un hombre de gran estatura, que tenía 6 dedos en cada mano y 6 dedos en cada pie, 24 en total. Él también era descendiente de Rafa. Rafa, o Refaim, es otro término para gigantes, frecuentemente usado como sinónimo de los Anakim. Y aquí tenemos la primera conexión directa, polidactilia y linaje gigante, registrada en un contexto de guerra. Ahora la pregunta obvia: ¿es esto una metáfora o un intento de registro histórico? La lectura ortodoxa dice, los hebreos exageraron el tamaño de sus enemigos por miedo o propaganda. Gigantes sería una hipérbole, la polidactilia una coincidencia o símbolo del otro, del extranjero deforme. El problema es que el texto no está escribiendo poesía. Está describiendo una campaña militar, listas de muertos, nombres de lugares. El nivel de detalle es alto, número exacto de dedos, genealogía, localización de la batalla. Si el autor quisiera crear un terror mítico, ¿por qué dar especificaciones anatómicas? Y si es solo propaganda, ¿por qué elegir una deformidad real y documentable, en lugar de algo más fantástico como cuernos o alas? Ahora vayamos a Egipto. La dinastía 18
aproximadamente 1550-290 a.C., es el apogeo del poder faraónico. Tutmosis III, Amenhotep III, Akenatón, Tutankamón. Un periodo de expansión militar, contacto intenso con el Levante y Mesopotamia, y una cantidad enorme de arte funerario y templario. Es aquí donde empiezas a encontrar los 6 dedos, no en todas las estatuas, pero sí en piezas suficientes como para generar debate. Ejemplo documentado, un relieve en Karnak, del reinado de Tutmosis III, muestra prisioneros extranjeros, algunos con 6 dedos. Una estatua de Amenhotep III en Luxor presenta la mano izquierda con 6 dedos claramente esculpidos. Hay quienes argumentan que es un error del escultor, pero ¿un error repetido? En obras encargadas por el propio faraón, supervisadas por sacerdotes y destinadas a la eternidad. Es improbable. El arte egipcio es extremadamente regulado. Las convenciones anatómicas se siguen al pie de la letra. Cuando hay una desviación, hay una razón, una interpretación posible. La polidactilia como marca de linaje divino. En Egipto, el faraón no es el representante de un dios. Él es un dios. Horus encarnado. Cualquier característica física atípica puede ser reinterpretada como una señal de origen celestial, no como un defecto. Si el faraón nace con 6 dedos, eso no es una mutación. Es la prueba de que no es totalmente humano. Esto explicaría por qué la característica se preserva en el arte. No es una vergüenza, es propaganda. Pero, ¿de dónde viene la asociación entre dedos extra y divinidad? Aquí entra la conexión con el Levante. Durante la dinastía 18, Egipto controla partes de Canaán, Siria y mantiene rutas comerciales hasta Babilonia. Hay intercambio de ideas, mitos y linajes. Los Anakim y los Refaim son pueblos reales en esa época. No solo menciones bíblicas, sino referencias en textos ugaríticos e hititas. Estos pueblos son descritos como grandes en estatura, y en algunos casos como linajes reales o sacerdotales. Si un faraón o una casa real egipcia tuvo contacto diplomático, militar o incluso matrimonial con estos linajes, la polidactilia podría haber entrado en la familia real no como un símbolo, sino como genética. Y entonces, ¿cómo transformas una deformidad genética en una ventaja política? La reinterpretas como la marca de un dios. Sin embargo, la ortodoxia académica tiene contraargumentos sólidos. Primero, la polidactilia es una mutación genética relativamente común. Ocurre en aproximadamente 1 de cada 500 a 700 nacimientos, dependiendo de la población y el tipo. No es necesario invocar linajes híbridos para explicar su presencia. Segundo, la mayoría de las momias reales egipcias estudiadas no presentan polidactilia. Tutankamón, Ramsés II, Seti I, todos con 10 dedos. Si esto fuera un rasgo de linaje divino consistente, debería aparecer con mayor frecuencia. Tercero, las estatuas con 6 dedos pueden explicarse mediante el simbolismo numérico. El número 6 tiene significados rituales en varias culturas. Puede no tener nada que ver con la anatomía real. La contraparte, la ausencia de polidactilia en la mayoría de las momias, no prueba que nunca existiera en el linaje. Pudo ser un rasgo recesivo, apareciendo en algunos individuos y no en otros. Pudo haber sido eliminada por selección, matrimonios estratégicos para limpiar el linaje, o pudo haber sido registrada solo en contextos específicos. Por ejemplo, faraones que querían enfatizar su conexión con linajes extranjeros o con mitos de origen divino. Y en cuanto al simbolismo numérico, si el número 6 fuera la razón, ¿por qué no aplicar esto a otras partes del cuerpo? ¿Por qué solo a los dedos? Ahora, un dato que lo complica todo. En 2017, un grupo de investigadores publicó un análisis de ADN de momias de la dinastía 18, centrándose en Tutankamón y sus parientes cercanos. El estudio reveló niveles altos de endogamia, matrimonios entre hermanos, primos hermanos, que resultaron en múltiples patologías genéticas, piesambo, escoliosis, malaria cerebral, trastornos inmunológicos. La conclusión ortodoxa. La familia real egipcia estaba genéticamente comprometida por el incesto ritual. Pero hay un detalle que el estudio no exploró. La endogamia extrema tiende a eliminar mutaciones raras, como la polidactilia, no a preservarlas. Para que un rasgo recesivo aparezca con frecuencia en un linaje endogámico, necesita haber sido introducido desde fuera y luego fijado. Lo que nos lleva de vuelta a la pregunta, ¿de dónde? Aquí entra el libro de Enoc, un texto apócrifo, no incluido en el canon bíblico occidental, pero preservado en la tradición etíope y citado en el Nuevo Testamento, Judas 1:14. Enoc detalla la historia de los Nefilim con una especificidad que el Génesis no tiene. Los capítulos 6 al 11 describen cómo 200 vigilantes, ángeles enviados para observar a la humanidad,
decidieron descender al monte Hermón y tomar mujeres humanas. Los hijos resultantes fueron los Nefilim, seres de estatura enorme, con un apetito voraz, que consumieron los recursos humanos y luego empezaron a devorar a los propios humanos. El texto dice que enseñaron a la humanidad la metalurgia, la guerra, los cosméticos y la astrología, tecnologías que aceleraron la corrupción. Dios ordena el diluvio para destruirlos, pero ordena también que los líderes vigilantes sean prisioneros bajo las colinas de la tierra hasta el juicio final. La lectura tradicional, esto es mitología, influenciada por mitos mesopotámicos como la epopeya de Gilgamesh. La lectura alternativa, esto es una memoria cultural distorsionada de un evento real, un contacto entre poblaciones genéticamente distintas, quizás con tecnología superior, que resultó en linajes híbridos y conflictos. El linaje no fue exterminado totalmente en el diluvio, porque el diluvio, si ocurrió, fue regional, no global. O porque la genética de los Nefilim pasó a través de las esposas de los hijos de Noé. El texto bíblico solo garantiza que Noé era puro en sus generaciones, no necesariamente sus nueras. Ahora conecta esto con Egipto. La tradición egipcia del origen divino de los faraones es anterior a la dinastía 18. Se remonta al periodo dinástico temprano, alrededor del 3100 a.C. Pero hay un cambio en el tipo de iconografía divina con el tiempo. En las primeras dinastías, los dioses son zoomorfos, cabezas de animales, cuerpos humanos. A partir del Reino Medio, comienza a aparecer un énfasis en características humanas mejoradas, estatura, proporción y, en ciertos casos, anomalías físicas reinterpretadas como señales de un origen no humano. Si se acepta la cronología bíblica amplia, Éxodo alrededor del 1450 a.C., con dinastías egipcias ya establecidas, entonces los Anakim y Refaim de Canaán son contemporáneos de la dinastía 18. Si hay contacto, hay posibilidad de mezcla genética y cultural. Pero aquí viene la trampa. Correlación no es causalidad. El hecho de que A, los textos hebreos mencionen gigantes con 6 dedos, B, el arte egipcio muestre faraones con 6 dedos y C, ambos ocurran en la misma ventana temporal y región, no prueba una conexión directa. Puede ser una convergencia. Puede ser que la polidactilia, siendo relativamente común, fuera interpretada de forma similar por culturas vecinas, como marca del otro, del poder, de la amenaza o la divinidad. La pregunta es, ¿por qué esa interpretación específica? ¿Por qué los dedos extra se convierten en un símbolo de grandeza y no de maldición? Veamos el patrón global. La polidactilia aparece en mitos y arte de culturas que no tuvieron contacto conocido. Estatuillas olmecas en Mesoamérica muestran figuras con 6 dedos. Leyendas nativas norteamericanas hablan de gigantes de 6 dedos, que habitaban las tierras antes de la llegada de los pueblos actuales. Tradiciones andinas mencionan a los antiguos con características físicas distintas. Ninguno de estos contextos tiene contacto documentado con el Levante o Egipto en la antigüedad. Entonces, o estamos ante A, un arquetipo psicológico universal, la deformidad física como marca de lo sagrado o lo monstruoso, o B, una memoria fragmentada de un fenómeno real que ocurrió en múltiples regiones. La ortodoxia prefiere la opción A. La alternativa propone la B, pero necesita explicar el mecanismo. ¿Cómo aparece la misma característica genética en poblaciones aisladas? Respuesta posible. No aparece, se interpreta. Es decir, la polidactilia ocurre aleatoriamente en todas las poblaciones. Cuando ocurre en un contexto de poder, un líder, un rey, un chamán, se reinterpreta como una señal. El mito se forma alrededor del individuo, no al revés. Esto explicaría la presencia global sin necesidad de un linaje común, pero no explicaría por qué el mito es siempre similar. Grandeza, fuerza, conexión con los de arriba o los de abajo. Si fuera puramente cultural, debería haber mayor variación en la interpretación. Algunas culturas deberían ver la polidactilia como una maldición y otras como una bendición. El patrón es asombrosamente consistente. 6 dedos o Siten, no humano, peligroso o divino. Ahora, la evidencia física más difícil de eludir. En 1895, arqueólogos que excavaban en Giza encontraron una tumba no real de la cuarta dinastía que contenía esqueletos con una estatura superior a la media para el período, estimada entre 1,85 y 1,95 metros, mientras que la media egipcia era de 1,60 a 1,70. Uno de los esqueletos, catalogado pero poco estudiado, presentaba polidactilia bilateral, 6 dedos en ambas manos. La tumba no era de un faraón, sino de un escriba real.
Esto indica que la característica no estaba restringida a la familia real, sino tal vez a una clase o linaje específico. El esqueleto desapareció de los registros tras ser trasladado al Museo del Cairo en 1902. Sin ADN, sin análisis modernos, no hay conclusión. Otro caso. En 2009, excavaciones en Abidos, necrópolis real, revelaron una cámara funeraria datada en la predinastía, con restos de un individuo con una estatura estimada de 10 metros. La osamenta estaba fragmentada, pero el análisis preliminar indicó una proporción corporal atípica, miembros largos en relación al tronco, lo que sugiere no solo altura, sino una morfología distinta. El informe se publicó en una revista de egiptología menor y nunca recibió atención masiva. La explicación ortodoxa: gigantismo por disfunción de la pituitaria. Posible, pero improbable en un contexto de élite funeraria. Los individuos con gigantismo patológico raramente alcanzan posiciones de poder. La condición es debilitante, y si fuera lo suficientemente común como para generar un mito, debería haber más evidencia esquelética. No la hay. Entonces, ¿qué tenemos hasta ahora? Textos hebreos describiendo gigantes con polidactilia, asociados a linajes específicos y conflictos militares. Arte egipcio, mostrando faraones y prisioneros con 6 dedos, en un periodo de contacto intenso con el Levante. Esqueletos aislados, mal documentados, con características atípicas. Tradiciones globales de gigantes con dedos extra, en culturas sin contacto conocido. Y una pregunta que no se resuelve. Si todo esto es coincidencia o metáfora, ¿por qué la metáfora es tan consistente? ¿Y por qué involucra precisamente una característica genética real y rara? La cronología es el siguiente problema. Si los Nefilim fueron destruidos en el diluvio, y el diluvio es datado por genealogías bíblicas alrededor del 2600 a.C., entonces cualquier referencia posterior a gigantes debería referirse a otra cosa. Pero números 13 y 2, Samuel, son postdiluvianos, cientos de años después. El texto dice explícitamente, también después. Esto implica continuidad o resurgimiento. Las explicaciones se dividen en 3 campos. Campo A. Los Nefilim no fueron completamente destruidos. Algunos sobrevivieron en regiones no afectadas por el diluvio, o la genética pasó a través de las esposas de los hijos de Noé. Campo B. Nefilim, postdiluviano, es un término genérico para cualquier pueblo grande y guerrero, no necesariamente descendientes directos de los originales. Campo C. Todo es mitología retroactiva. Los hebreos crearon la narrativa de los Nefilim para explicar la existencia de pueblos intimidantes que encontraron en Canaán. Cada campo tiene sus problemas. Campo A. Si los Nefilim sobrevivieron, ¿por qué enviaría Dios el diluvio? El propósito declarado en Génesis 6 es acabar con toda carne corrompida. Si la misión falló, Dios falló. Algo teológicamente inaceptable para lectores antiguos y modernos. La solución rabínica. La genética Nefilim pasó por las esposas. Noé era puro, pero el texto no garantiza la pureza de sus nueras. Esto preserva la soberanía divina. El diluvio cumple su propósito, pero permite el resurgimiento genético. El problema es que esto exige que las nueras fueran portadoras de genes Nefilim recesivos, lo que significa que la corrupción no estaba solo en los Nefilim, sino extendida en la población general. Si ese es el caso, el diluvio no resolvió nada. Campo B. Nefilim como término genérico. Tiene sentido lingüístico. Las palabras cambian de significado con el tiempo, pero el texto bíblico es cuidadoso con las genealogías y la terminología. Los Anakim son llamados explícitamente descendientes de los Nefilim. Los Refaim son tratados como un pueblo distinto, pero con características similares. Si Nefilim fuera solo una hipérbole para guerreros grandes, ¿por qué mantener la genealogía? ¿Por qué decir descendientes de? Esto implica un linaje literal, no una metáfora. Campo C. Mitología retroactiva. Es posible, pero no explica por qué los hebreos elegirían crear una mitología que los pone en desventaja. El informe de los espías en Números 13 es de derrota y miedo. Si estás inventando un mito para glorificar tu conquista, dices, enfrentamos gigantes y vencimos. El texto dice lo opuesto. Parecíamos langostas. Esto suena más a un intento de registrar un trauma real que a propaganda. Ahora vayamos al ADN. En 2010, genetistas analizaron el ADN de momias egipcias de la dinastía 18 y lo compararon con poblaciones modernas del Levante, África subsahariana y Europa. Resultado: las momias reales egipcias tienen mayor proximidad genética con poblaciones del Levante, sirios, libaneses, que con africanos, subsaharianos o europeos.
Esto confirma lo que la historia ya indicaba. La élite egipcia tenía contacto constante y mezcla con pueblos del Mediterráneo oriental. Pero el estudio no realizó pruebas para marcadores específicos de gigantismo o polidactilia. No era el objetivo. E incluso, si lo hubiera hecho, la ausencia de marcadores no prueba la ausencia de la característica. La polidactilia tiene múltiples causas genéticas, no todas identificadas. Un caso moderno ilustra el problema. En 2007, arqueólogos que excavaban en Manot, Israel, encontraron un cráneo humano datado hace 55.000 años, con una morfología que sugiere un cruce entre Homo sapiens y Neandertal. El ADN lo confirmó. Esto prueba que la hibridación entre especies humanas distintas no es ficción. Ocurrió y dejó una marca genética que persiste hasta hoy. Si esto es posible entre especies, es posible entre poblaciones humanas morfológicamente distintas. La pregunta no es, ¿ocurre la hibridación? La pregunta es, ¿qué contaba como humano para los escritores antiguos? Si encontraron poblaciones con estatura, fuerza y características físicas muy diferentes a las suyas, ¿cómo registrarían eso sin terminología genética moderna? La respuesta obvia, como hijos de dioses o gigantes. Pero aquí entra el problema del salto lógico. Aunque aceptemos que A. existieron poblaciones de estatura inusual, B. con características genéticas distintas como la polidactilia, y C. que estas poblaciones entraron en conflicto con los hebreos y fueron mitologizadas como Nefilim. Esto no prueba que esas poblaciones fueran híbridos divinos. Prueba solo que eran genéticamente diferentes. La interpretación de hijos de dioses sería una capa cultural añadida para explicar la diferencia. Es decir, los Nefilim eran reales, pero no sobrenaturales. Eran humanos, quizás neandertales remanentes, o una población aislada con morfología distinta, que parecían no humanos a los ojos de quienes los encontraban. Esta hipótesis resuelve algunos problemas, pero crea otros. Primero, los neandertales se extinguieron hace unos 40.000 años. Los Nefilim son datados, al menos en la narrativa bíblica, hace 4.000 o 5.000 años. La ventana temporal no coincide. Segundo, las características neandertales no incluyen la polidactilia ni el gigantismo. Entonces, si no es neandertal, ¿qué es? ¿Una población humana aislada con alta incidencia de mutaciones específicas? Es posible, pero eso exigiría una endogamia extrema por generaciones, lo que causa esterilidad y colapso poblacional. No sustenta a un pueblo guerrero descrito como numeroso. Volvamos a Egipto. Akenatón, faraón de la dinastía 18, 1353-1336 a.C., es un caso aparte. Las representaciones artísticas muestran un cuerpo extremadamente atípico. Cráneo alargado, caderas anchas, vientre prominente, miembros desproporcionados. Durante décadas, los egiptólogos debatieron, ¿es estilo artístico o registro anatómico? El análisis de la momia de Akenatón reveló craneosinostosis, escoliosis y posible síndrome de Marfan, es decir, realmente tenía un cuerpo atípico. Y eso no impidió su reinado. Al contrario, se presentaba como hijo de Atón, el dios Sol, con una forma física distinta precisamente para enfatizar su origen divino. Ahora la conexión, si Akenatón, con deformidades documentadas, podía ser presentado como divino, ¿por qué no otros faraones con polidactilia? Y si la lógica era la misma, físico atípico, origen no humano, esto no es exclusivo de Egipto. Es un patrón que aparece en múltiples culturas, lo que sugiere que la idea no fue inventada de forma independiente, fue transmitida, o fue una respuesta común a un fenómeno real que múltiples culturas encontraron. Aquí entra la cuestión de las rutas. Durante el periodo entre 3000 y 1000 c., el creciente fértil era una red comercial integrada. Ideas, mercancías y personas circulaban. Los textos sumerios hablan de los Anunnaki, dioses que descendieron del cielo y gobernaron ciudades. Los textos babilónicos hablan de los Apkallu, 7 sabios enviados por el dios Ea para enseñar la civilización a la humanidad. Los textos egipcios hablan de los Shemsu-Hor, los seguidores de Horus, reyes semidivinos que gobernaron antes de las dinastías humanas. Los textos hebreos hablan de los Nefilim, hijos de los hijos de Dios y mujeres humanas. El patrón narrativo es idéntico. Seres superiores, plastono-humanos, el linaje híbrido que funda civilizaciones o las corrompe. La ortodoxia dice, esto es mitología compartida. Las culturas en contacto intercambian historias, las adaptan, las copian. No hay necesidad de presuponer un evento real detrás. La alternativa dice, la mitología compartida puede indicar una memoria compartida. Si múltiples culturas registran la llegada de seres superiores que enseñaron tecnología y se mezclaron, tal vez algo así ocurrió.
No tiene por qué ser ángeles o aliens. Puede ser una población humana tecnológicamente avanzada, tal vez sobreviviente de un colapso anterior, que entró en contacto con poblaciones neolíticas y fue divinizada. El problema es que no hay evidencia arqueológica de una civilización perdida avanzada en ese periodo. Pirámides, zigurats, templos, todo eso puede explicarse con tecnología de la Edad del Bronce. No hace falta invocar a la Atlántida o a los ángeles, pero hay un detalle que no encaja: la velocidad. El surgimiento de la civilización compleja en el creciente fértil es absurdamente rápido, de comunidades neolíticas simples, 9000 a.C., a ciudades-estado con escritura, metalurgia, astronomía, irrigación y matemáticas, 3500 a.C., en menos de 6000 años. Comparado con los 200.000 años del Homo sapiens como cazador-recolector, esto es un salto. La explicación ortodoxa: la agricultura permitió la densidad poblacional, la densidad permitió la especialización y la especialización aceleró la innovación. Lógico, pero no explica el sincronismo. ¿Por qué la civilización surge casi simultáneamente en Sumeria, Egipto, el Valle del Indo y China, con poco o ningún contacto documentado entre esas regiones? ¿O había contacto, no documentado, o había un factor común que catalizó el proceso? Ese factor puede ser climático o puede ser la introducción de conocimiento. Volvamos a la polidactilia. Si era tan importante, debería haber más vestigios. Y los hay, pero dispersos y mal documentados. 1932. Excavaciones en Tel Brak, Siria, encuentran estatuillas de adoradores con 6 dedos. Datación: 3300 A. C. Interpretación oficial: estilo artístico o simbolismo. 1958. Una momia predinástica en Hieracómpolis presenta polidactilia. No es un faraón, es un entierro común. Ningún análisis genético. 1974. Esqueleto de un guerrero cananeo en Laquis, con 6 dedos documentados en el informe de campo. Datación: 1200 periodo de la conquista hebrea. El hueso se perdió en un bombardeo en 1982. Estos casos existen, pero son tratados como anomalías aisladas. Ningún estudio sistemático. ¿Por qué? Porque la polidactilia no es el foco de la investigación arqueológica, pero tal vez debería serlo. ¿Lees esto como metáfora, memoria histórica, una mezcla de ambas o algo más? ¿Qué te convence? Déjalo en los comentarios. Quiero saber si ves a los Nephilim como A. Mitología pura, B. Memoria distorsionada de un evento real, o C. Un intento de registrar algo que el lenguaje de la época no podía explicar. Porque la respuesta lo cambia todo. Ahora vayamos a lo que la ciencia sabe de hecho sobre el gigantismo y la polidactilia. El gigantismo humano tiene 2 causas principales. 1. Tumores en la pituitaria que causan una producción excesiva de hormona del crecimiento, llevando a una estatura superior a los 2-10 metros, pero con salud debilitada y dificultades motoras. Individuos así raramente son guerreros. 2. Poblaciones con estatura media elevada por selección natural, como los Dinka del Sudán. Para que los Anakim fueran gigantes en el sentido que asusta, tendrían que estar consistentemente por encima de los 2 metros, con fuerza proporcional y sin patologías. Es raro, pero no imposible. Sin embargo, la estatura sola no explica el miedo. El texto bíblico dice: parecíamos langostas. Eso implica una desproporción tan grande que la comparación es humillante. Si los Anakim medían 1,90 y los hebreos 1,65, la diferencia no es suficiente para generar ese nivel de terror. Tiene que ser algo más. Una posibilidad. Morfología distinta. No solo altura, sino proporción corporal y masa muscular. Si los Anakim fueran una población con un alto porcentaje de ADN arcaico, eso explicaría la apariencia no humana, sin invocar hibridación divina. Pero como dijimos, la cronología no coincide con los neandertales, a menos que estemos subestimando la persistencia de poblaciones arcaicas. Aquí se pone interesante. En 2019, un análisis de ADN de poblaciones modernas del Levante reveló segmentos genéticos que no coinciden con ninguna población conocida. Esto indica cruce con un homínido arcaico no identificado que existió en la región. Esto abre una puerta. Es posible que existieran pequeñas poblaciones de este homínido o híbridos recientes con características físicas muy distintas. Si los hebreos los encontraron, la descripción de hijos de dioses tiene sentido. Pero eso aún no explica la polidactilia. Para que apareciera con frecuencia suficiente como para ser una marca de linaje, se necesitarían 2 escenarios. 1. Mutación fundacional en una población aislada y endogámica. 2. Selección intencional, donde la cultura valora el rasgo y los individuos con 6 dedos tienen mayor éxito reproductivo.
Ambos escenarios son plausibles. Y volvemos a Egipto. Si la élite egipcia se casaba con élites del Levante que tenían esta característica, la polidactilia podía entrar en la familia real y ser reinterpretada como prueba de linaje divino. Sin embargo, hay un pero. Esto no explica la narrativa de corrupción y violencia. El Génesis dice que la tierra estaba llena de violencia por causa de ellos. Si los Nefilim fueran solo una población diferente, ¿por qué el comportamiento sería el problema? A menos que violencia signifique conquista militar, y la narrativa hebrea los demonice por razones políticas. Pero el texto va más allá. Dice que Dios decidió destruirlos por la corrupción que esparcieron. Esto implica que el problema no era solo el ADN, sino la violencia y la opresión. Ahora, la conexión con Egipto gana otra capa. Si los faraones adoptaron la polidactilia como símbolo divino, están haciendo exactamente lo que el Génesis condena: reclamar un origen no humano para justificar el poder absoluto. Para Egipto, el linaje divino es legitimación. Para los hebreos, el linaje Nefilim es una abominación. Misma genética, dos teologías. Esto explicaría por qué se les ordenó exterminar a los Anakim. No era solo una guerra territorial, era una guerra teológica. Exterminarlos era negar que el linaje divino fuera deseable. Era afirmar que todos los humanos son iguales ante Dios, independientemente de su genética. Pero el exterminio no fue total. Siglos después, todavía hay descendientes de los gigantes en Gat. Y si no fueron eliminados en Canaán, tampoco en Egipto. Esto significa que la característica pudo haber pasado por múltiples dinastías. Reunamos los hilos. Tenemos 3 hipótesis. Escenario A: mitología pura. Los Nefilim son una construcción literaria para explicar ruinas megalíticas y pueblos intimidantes. La polidactilia en el arte egipcio es error o simbolismo. Pros es la explicación más sencilla. Contras: no explica la consistencia del patrón en múltiples culturas ni los detalles anatómicos específicos en crónicas militares. Escenario B: memoria histórica de una población distinta. Los Nefilim fueron humanos reales de gran estatura y rasgos atípicos que habitaban el Levante. La narrativa de hijos de dioses es la interpretación de esa diferencia. Pros: explica la especificidad de los detalles. Contras: falta evidencia esquelética masiva y la cronología de homínidos arcaicos no encaja del todo. Escenario C: hibridización no humana. Los Nefilim fueron el resultado del cruce entre humanos y algo más, ángeles o visitantes. Pros: explica literalmente lo que dicen los textos. Contras: no hay evidencia física que demande esta explicación. Es la hipótesis científicamente más débil. ¿Qué queda entonces? Una pregunta mejor. No si existieron, sino que intentaban registrar los antiguos. Lo más probable es que fuera algo real, pero mal comprendido. Encontraron una población diferente e interpretaron esa diferencia con las categorías que tenían: divinidad o monstruosidad. La polidactilia se convirtió en el marcador conveniente. Esto no es una respuesta definitiva, es una conclusión provisional, pero hay una implicación que no se puede ignorar. Si esta hipótesis es correcta, la teología judeocristiana está cimentada en un encuentro cultural mitologizado. Los Nefilim no eran demonios literales, sino humanos diferentes, y el patrón de ver lo diferente como una amenaza que debe ser eliminada sigue operando hoy, solo cambió de nombre. ¿Y Egipto? Egipto hizo lo opuesto, divinizó la diferencia. Si naciste distinto, no eres un monstruo, eres un faraón. 2 respuestas opuestas para el mismo fenómeno. Ahora, ¿qué hacer con todo esto? Tienes 3 opciones. Opción A: descartarlo como pseudociencia. Opción B: abrazar la hipótesis alternativa completa. Opción C: reconocer que hay un patrón real, pero que puede explicarse con biología y política. La mayoría elegirá A o B por comodidad. La C es incómoda porque exige aceptar la ambigüedad. Pero es la única intelectualmente honesta. En 1947 se encontraron los manuscritos del Mar Muerto. Entre ellos, el Libro de los Gigantes, que trata a los Nefilim como historia real. Para esa comunidad, eran una advertencia de lo que sucede cuando se cruza la frontera entre lo humano y lo no humano. Nosotros la estamos cruzando hoy con la edición genética. Los Nefilim son un espejo del futuro. ¿Qué haremos cuando creemos una nueva clase de seres mejorados? ¿Exterminar, adorar o convivir? La respuesta definirá el próximo capítulo de la historia. Aún estamos a tiempo de elegir un final diferente. Próximo episodio: los Refaim de Basán, las tumbas de piedra que nadie puede explicar y por qué la Biblia dice que fueron los últimos. O tal vez no lo fueron.